Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 4. Advertencias contra la apostasía y consejos a Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 al 16. Introducción. En este pasaje, el apóstol Pablo cambia el tono de sus instrucciones y dirige una advertencia seria y profética sobre el futuro espiritual de muchos. Después de hablar del liderazgo y del papel de la Iglesia como columna de la verdad, ahora muestra el peligro real que amenaza esa verdad, la apostasía. Pablo revela que no todos permanecerán firmes en la fe. Algunos se apartarán, seducidos por enseñanzas engañosas y doctrinas que aparentan espiritualidad, pero que en realidad desvían del centro del Evangelio. No se trata de errores evidentes y fáciles de detectar, sino de ideas que parecen piadosas, que suenan espirituales y que incluso pueden presentarse como una forma más profunda de vivir la fe. Sin embargo, su efecto es alejar a las personas de la simplicidad y pureza de la verdad en Cristo. Frente a este escenario, Timoteo no solo debe proteger la doctrina desde el púlpito, sino también fortalecer su propia vida espiritual para convertirse en un ejemplo visible para la Iglesia. Pablo entiende que, en tiempos de confusión, la autoridad espiritual no proviene solo del conocimiento, sino del testimonio de una vida coherente, disciplinada y piadosa. Este capítulo combina advertencia y formación personal de una manera muy equilibrada. Pablo no se limita a señalar el peligro, sino que ofrece el camino para enfrentarlo. Enseña que la mejor defensa contra el error no es únicamente refutarlo con argumentos, sino vivir de tal manera que la verdad se haga evidente en la conducta diaria. La disciplina espiritual, el crecimiento constante en la palabra, la dedicación a la enseñanza y el cuidado del propio corazón se convierten en herramientas esenciales para perseverar en la fe. Así, Timoteo es llamado a ser no solo un guardián de la doctrina, sino un modelo viviente de la piedad que el Evangelio produce. Este pasaje nos invita a reflexionar que, en medio de tiempos difíciles, la firmeza en la verdad comienza en el interior del creyente y se manifiesta visiblemente en su manera de vivir. Profecía sobre falsos maestros en los últimos tiempos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Pablo inicia esta sección con una declaración solemne y contundente. El Espíritu dice claramente. Con estas palabras, el apóstol deja en claro que no está compartiendo una opinión personal ni una preocupación pasajera, sino una revelación directa del Espíritu Santo acerca de lo que ocurrirá en el futuro espiritual de muchos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Es decir, personas que en algún momento estuvieron dentro de la comunidad cristiana se apartarán, no por ignorancia, sino por prestar atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pablo muestra que detrás de ciertas enseñanzas aparentemente religiosas existe una influencia espiritual que busca desviar a los creyentes de la verdad del Evangelio. Estos falsos maestros no se presentan como enemigos visibles del cristianismo. Por el contrario, aparentan piedad y espiritualidad. Su error es sutil, promueven prohibiciones y reglas externas que distorsionan la libertad que Cristo otorgó. Entre estas prácticas, Pablo menciona la prohibición del matrimonio y de ciertos alimentos, cosas que Dios mismo creó como buenas. Aquí el apóstol identifica una característica clave del error doctrinal, el legalismo. En lugar de conducir a las personas a depender de la gracia de Dios, estas enseñanzas reemplazan la obra interna del Espíritu por normas humanas externas. La santidad se reduce a cumplir reglas visibles, olvidando que la verdadera transformación ocurre en el corazón. Pablo denuncia que estas prácticas no provienen de Dios, sino que representan un intento de volver a una religiosidad basada en restricciones, donde la espiritualidad se mide por lo que se evita más que por la relación viva con el Señor. Frente a esto, el apóstol recuerda una verdad fundamental. Todo lo que Dios creó es bueno y debe recibirse con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. La creación no es el problema es el corazón humano. Por eso, la santificación no se logra mediante prohibiciones externas, sino a través de la palabra de Dios y la oración. La palabra corrige la mente y la oración transforma el corazón. Juntas, producen una vida verdaderamente consagrada a Dios. Este pasaje nos enseña que no toda enseñanza que parece estricta o muy religiosa proviene de Dios. Cuando la fe se convierte en un conjunto de reglas humanas y se pierde el enfoque en la gracia, el Evangelio queda distorsionado. Llamado a la disciplina espiritual. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 10.
Después de advertir sobre el peligro de las falsas enseñanzas, Pablo no deja a Timoteo únicamente con la preocupación del problema, sino que lo dirige hacia la solución práctica y personal, la disciplina espiritual. El apóstol le indica que, si pone en práctica estas enseñanzas y las recuerda a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Esta expresión es significativa. Así como el cuerpo necesita alimento diario para mantenerse fuerte, el espíritu necesita ser alimentado constantemente con la verdad de la palabra de Dios. Pablo introduce entonces una comparación muy ilustrativa. Ejercítate para la piedad. Toma la imagen del entrenamiento físico, algo familiar en la cultura griega, para explicar una realidad espiritual. Así como el cuerpo requiere práctica constante, esfuerzo y disciplina para fortalecerse, el espíritu también necesita formación continua. La piedad no surge por accidente ni por emociones pasajeras. Se cultiva deliberadamente mediante la dedicación diaria a la palabra, la oración, la meditación y la enseñanza fiel. Este llamado implica intención y perseverancia. No es suficiente conocer la doctrina, es necesario entrenar el corazón para vivirla. Pablo reconoce que el ejercicio corporal tiene algún provecho, pero resalta que la piedad tiene valor para esta vida y para la venidera. Mientras el beneficio físico es temporal y limitado, el beneficio espiritual es eterno. Invertir en la vida espiritual produce frutos que trascienden el tiempo y alcanzan la eternidad. Además, Timoteo debía rechazar fábulas profanas y especulaciones que no aportaban crecimiento espiritual. No todo lo que suena interesante edifica el alma. La mente debe ser protegida y enfocada en aquello que fortalece la fe. Pablo concluye esta sección recordando que esta es la razón por la cual trabajan y luchan, porque esperan en el Dios vivo, quien es el Salvador de todos, especialmente de los creyentes. Esta esperanza en Dios es el motor que impulsa la disciplina espiritual. Este pasaje enseña que la fortaleza para enfrentar el error no proviene solo del conocimiento, sino de una vida entrenada en la piedad, alimentada por la verdad y sostenida por una relación constante con el Señor. El ejemplo personal que Timoteo debe dar. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 16. En esta última sección del capítulo, Pablo deja de hablar en términos generales y se dirige de manera muy directa y personal a Timoteo. Después de advertir sobre el peligro de la apostasía y de señalar la importancia de la disciplina espiritual, ahora le muestra que su propia vida será el mensaje más visible para la Iglesia. Le exhorta con una frase que ha resonado a lo largo de los siglos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Timoteo era relativamente joven para la gran responsabilidad que tenía, y Pablo sabía que algunos podían subestimarlo por su edad. Sin embargo, la autoridad espiritual no debía venir de los años vividos, sino de la calidad de su testimonio. Su madurez debía verse reflejada en su manera de vivir. Pablo menciona áreas específicas donde Timoteo debía convertirse en un modelo para los creyentes. En palabra, su forma de hablar debía ser cuidadosa, edificante y coherente con la verdad que enseñaba. En conducta, su comportamiento diario debía reflejar integridad y coherencia. En amor, debía mostrar un trato lleno de gracia y compasión hacia los demás. En espíritu, una actitud interior correcta, marcada por humildad y dependencia de Dios. En fe, una confianza firme y constante en el Señor. En pureza, una vida moral limpia, sin áreas ocultas que contradijeran su mensaje. Estas cualidades no eran opcionales, sino esenciales para que su liderazgo tuviera credibilidad. Además, Pablo le indica que debía ocuparse diligentemente en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto probablemente se refiere a la lectura pública de las Escrituras en la congregación, seguida de la explicación y aplicación de la palabra. Timoteo no podía descuidar esta responsabilidad central. También le recuerda que no debía descuidar el don espiritual que había recibido, el cual le fue confirmado mediante la imposición de manos. Ese don debía ser cultivado y puesto en práctica con dedicación. Pablo añade un detalle importante: su progreso espiritual debía ser evidente para todos. La Iglesia debía poder ver su crecimiento constante, su desarrollo en la fe y su compromiso con el llamado que había recibido. Finalmente, el apóstol concluye con una exhortación profunda y solemne. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en ello. Timoteo debía vigilar dos áreas inseparables: su vida personal y la enseñanza que transmitía.
La fidelidad en ambas tendría un impacto eterno, no solo para él, sino también para quienes lo escuchaban. Este pasaje muestra que el liderazgo espiritual no se sostiene únicamente en el conocimiento, sino en una vida que respalda con hechos la verdad que se proclama. Conclusión. Este pasaje nos muestra con claridad que la apostasía no se combate solamente con argumentos bien elaborados, sino con vidas disciplinadas, firmes y ejemplares que reflejan la verdad del Evangelio en la práctica diaria. Pablo enseña que, frente al error, la respuesta más poderosa no es únicamente la confrontación verbal, sino la evidencia visible de una vida formada por la piedad. A lo largo de este capítulo aprendemos que habrá desviaciones doctrinales que intentarán confundir a los creyentes, presentándose con apariencia de espiritualidad, pero alejando del centro del Evangelio. La piedad requiere entrenamiento constante y dedicación espiritual. No es un resultado automático, sino el fruto de una relación cultivada con Dios por medio de su palabra y la oración. El testimonio personal es una defensa poderosa de la verdad. Una vida coherente tiene un impacto que va más allá de las palabras. Perseverar en la doctrina y en la vida piadosa impacta a otros eternamente. La fidelidad personal influye directamente en quienes observan y escuchan. Pablo deja claro que cuidar de la vida interior y de la enseñanza exterior son responsabilidades inseparables. Cuando ambas se mantienen en armonía, el liderazgo se fortalece y la iglesia permanece protegida contra el error. Así, Timoteo, y cada creyente hoy, es llamado a mantenerse firme, a crecer espiritualmente y a reflejar en su vida la verdad que proclama. Porque cuando la doctrina es acompañada por un ejemplo vivo, la iglesia permanece fuerte y el Evangelio conserva su poder transformador en medio de cualquier tiempo de confusión.